Sin duda alguna, esta España es más que interesante. Hola casualistas, ¿qué tal? Este ya viene a ser el tercer partido de la Eurocopa, un encuentro que, siendo totalmente sinceros, no esperaba ver una España tan superior a Croacia. Y si bien es cierto, estadísticamente estuvieron parejos, en el partido se notaba otra cosa. Con respecto a las estadísticas, bueno, en los remates incluso Croacia remató más, 16 veces, España 11, pero en remates al arco ambos tuvieron 5 remates al arco. Porque también hay que decirlo, Croacia fue un equipo que intentó durante momentos del partido, no le dejó el partido, o intentó, mejor dicho, no dejar el partido tan sencillo a España. Sin embargo, España es muy letal, tiene ciertos automatismos dentro de sus partidos que hace que constantemente puedan asediar el área rival. En posesión, si bien es cierto, el partido daba la sensación de que España había tenido mayor control de pelota, en realidad no fue así. España tuvo un 46% de posesión y Croacia un 54%. También hay que decirlo, Croacia la mayor parte de su posición fue en su campo, mientras que la de España fue en campo rival, que es donde verdaderamente hace daño. Pero antes de continuar con el video, no te olvides de darle like para que así este video se pueda compartir a muchas más personas y también de compartirlo con las personas que creas que pueda ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal. La mayoría de personas que ven mis videos no están suscritos, así que ayudarías bastante y es gratis. Ahora sí, sin más preámbulos, continuamos con el video. El partido arrancaría con una España bastante incisiva, una España que se notaba que desde el minuto 1 del encuentro buscaba convertir el primer gol. Y es que, claro, si bien es cierto, el partido termina no teniendo la posesión de España, al inicio sí es cierto que España lo maniató a Croacia. Al menos los 10 primeros minutos España tenía la posesión y las pocas veces que la perdía, iban como perros de presa sus jugadores a recuperar la pelota. Esto obligaba a Croacia a jugar largo sin tener ninguna consecución de pases, con lo cual también hacía que Croacia la perdiera bastante fácil. Y una de las herramientas, o mejor dicho, recursos que vi que España estaba utilizando bastante en el partido era buscar balones a la espalda de la defensa que pudiera ganar Nico Williams. Siendo él un jugador bastante veloz, un jugador que físicamente está, o mejor dicho, destaca por encima de muchos de sus compañeros, claramente era una opción bastante viable y peligrosa para el equipo rival. Y es que si bien es cierto, España tenía posesiones largas al inicio del partido, había momentos en los que sí o sí necesitaba romper la defensa de alguna manera, y claro, la mejor manera era por medio de Nico Williams, y a partir de ahí se intentaba hacer daño al rival con posesiones también largas, pero en el área de Croacia, no en el área de España. Obviamente esta búsqueda incesante para Nico Williams hacía que había veces que la perdía. Tanto Nico Williams como capaz el pase no llegaba a destino. Pero claro, dentro de un encuentro, si quieres hacer daño al rival, es necesario tomar ciertos riesgos. Otro jugador que creo que hay que destacar es Rodri, un jugador que cada vez que España necesitaba de una salida limpia, cada vez que Croacia presionaba alto en el partido, Rodri era ese jugador del pase seguro. Y no un pase seguro hacia atrás o hacia el costado necesariamente, a veces sí cuando lo requería la jugada. Pero también era un jugador que de un toque podía sacarse a 3 jugadores y dejaba a España en una situación ofensiva, la cual intentaba aprovechar por medio de sus dos extremos. Y hablando de los dos extremos, esto también hay que destacar mucho de España, y es que si bien es cierto España en los últimos años de 2008 es conocida por ser una selección que cuida mucho la posesión, también es cierto que esta España es mucho más arriesgada. Y aparte de Nico Williams, que estaba como extremo por la izquierda, también hay que destacar que por derecha estaba Lamine Yamal, con lo cual podemos ver la intención clara que tenía España de ser muy ofensiva por los lados y atacar mucho con los extremos, porque hay que recordar que ambos extremos, Cucurella y Dani Carvajal, no participaban mucho del juego en ofensiva. Ojo, no estoy diciendo que no subían para rematar un cabezazo como por ejemplo lo hacía Dani Carvajal, sino que en el armado de juego eran jugadores que apoyaban hasta el medio campo, eran más que nada como una especie de laterales de apoyo, que sí se involucraban en la creación del juego, pero en esa acción de atacar las bandas lo hacían más que nada los dos extremos. Y es que claro, eran dos extremos rápidos, dos extremos regateadores, encaradores, y creo que esto era algo que España quería explotar para hacer daño al equipo rival.
Conforme fueron pasando los minutos, en el minuto 16 del encuentro, digamos que la presión alta que tenía España comenzaba a bajar un poco. Y es que claramente estaban haciendo un desgaste físico bastante importante tratando de recuperar la pelota. Y ahí poco a poco Croacia comenzaba a tener un poquito más de oportunidad de manejar la pelota, más que nada por medio de Kovacic. Me sorprendió mucho que Modric, digamos que no tuvo tanta incidencia en el partido como quizás en un inicio sí pensé que iba a ser. Y casi antes de que lo sustituyeran, sí es cierto que Modric levantó bastante, pero hasta este momento del partido, minuto 16, no había tenido tantas apariciones. No sé si era que estaba muy bien marcado o que el hecho de que España intentaba tener la pelota en el campo de Croacia y cuando Croacia salía era mediante balones largos, quizás le dificultaba de que Modric no podía tocar la pelota, al menos hasta ese momento del encuentro. Otro centrocampista que también estaba discreto en el partido era Pedri. Un Pedri que también mejoró mucho, más que nada con el segundo gol convertido por Fabián Ruiz. Digamos que apareció a partir de ese momento, pero antes de eso estuvo bastante timorato en participar de las jugadas de España. Y bueno, ahora volviendo a hablar de Croacia, ¿cómo Croacia intentaba hacer daño a España? Muchas veces intentaba filtrar pases o centros dirigidos a Budimir, un jugador que lo pusieron de 9 referencial y que constantemente lo buscaban. Hasta este momento, vuelvo a repetir, Croacia no tenía tampoco tanta elaboración de juego y quizás la opción más viable para descontar en el partido era esta, buscar a Budimir mediante pelotas o balones largos. Sin embargo, en el minuto 29 del encuentro vendría el primer gol de España, Fabián Ruiz, que tenía a dos jugadores, tenía a Nico Williams corriendo por la izquierda y quizás un pase un poco más complicado de hacer, pero también es cierto que si le salía, lo dejaba mucho mejor perfilado de cara a portería, era el pase a Morata. Y es que también hay que destacar de que Croacia, los dos centrales de Croacia, Pongracic y Sutalo, perdón, no sé cómo se pronuncia el nombre de este último, o el apellido mejor dicho, estaban muy abiertos y claro, si bien es cierto es una jugada rápida y ni siquiera le dieron tiempo a los centrales de Croacia de poder acomodarse, es claro que este tipo de desatenciones no las puedes tener y España claramente capitalizó esto. Un pase filtrado de Fabián Ruiz hacia el medio, que era, vuelvo a repetir, lo más complicado de hacer, pero si salía lo dejaba de cara al arco a Morata y eso pasó. Morata incluso tuvo tiempo de acomodarse y definió como un 9 goleador, algo que quizás recordando un poquito el pasado, Morata estaba siendo muy cuestionado en su país por la sequía que venía teniendo con España y en este caso creo que definió como un 9 de categoría. Definió de zurda y tuvo ese tiempo que tienen los 9 en el área para poder acomodarse. El partido continuaba y más que nada se veía a Kovacic tratando de agarrar la lanza e ir hacia arriba tratando de buscar el descuento. Y es que después del primer gol de España, rápidamente vendría una situación para Croacia que no logran concretar. El partido seguiría con una tónica bastante similar de lo que venía siendo hasta antes del primer gol y no muchos minutos después. En el minuto 32 del encuentro, Fabián Ruiz haría un golazo. Primero la jugada iría por Lamine Yamal, quien tocaría para Pedri y este jugaría para Fabián Ruiz, quien primero se acomoda para la derecha y después se amaga acomodándose para la izquierda. No contento con esta buena jugada, pasa la pelota entre las piernas del central croata, cruza el balón y hace un golazo. Sin duda alguna, para mí, Fabián Ruiz ha sido el mejor jugador de este encuentro. Por el juego que le dio a España, por el gol que convirtió, por la asistencia y me parece también por el dinamismo que le imprimió al juego. A partir de este segundo gol ya comienzan a aparecer mejor, por ejemplo, Pedri. Lamine Yamal, quien creo que hasta este entonces había tenido un partido bueno, sin más, pero a partir de acá comienza a tener un partido más destacable. Y es que comienza a ser ese extremo que se buscaba que fuera desequilibrante, que hasta este momento quien cumplía más este rol era Nico Williams. Y Lamine Yamal, si bien es cierto, intentaba, no es hasta este momento del partido que comienza a ser mucho más incisivo. Y acá creo que España comienza a tener un rendimiento mucho más óptimo en la ofensiva. Más adelante en el minuto 40 habría una ocasión increíble que Croacia erraría, que es cuando Guardiol, después de una jugada de Kramaric, intenta buscar el buscapié y Budimir no llegaría a conectar y así perdiéndose el descuento, que en ese momento del partido hubiera significado el 2-1.
Y cuando parecía que Croacia iba a terminar jugando en el área de España, llegaría en el minuto 46 el gol de Dani Carvajal. Un buen gol después de un grandísimo centro o pase de Lamine Yamal, quien encontraría a Dani Carvajal y este, sin dejar que la pelota toque el césped, conectaría y marcaría el 3-0 definitivo. Sin duda alguna, y a pesar de que Croacia tuvo dos ocasiones clarísimas, una después de cada gol y una tercera que es la que Budimir no llega después del pase de Guardiol, podemos decir que este primer tiempo fue totalmente de España. Y en el segundo tiempo hay que mencionar que no se convirtió ni un solo gol, pero sí es cierto que durante el partido, durante el desarrollo del segundo tiempo, mejor dicho, hubieron ciertas ocasiones que hicieron que el partido al menos no caiga en un limbo de total aburrimiento, como quizás alguno puede pensar. Sí es cierto, hubieron momentos bastante... Digamos que no hubo mucho que ver en ciertos momentos del segundo tiempo, pero hubo otros en los que sí. Y que incluso hubieron ocasiones claras para ambos equipos. Por ejemplo, en el minuto 51 del encuentro hay una buena jugada de España en la que Pedri intenta filtrar el pase para Morata. No logra controlar de manera correcta. También es cierto que era complicado porque esta vez sí los centrales de Croacia estaban bastante bien cerrados y concentrados en la jugada. Y la pelota la vuelve a recuperar Pedri jugando así hacia la derecha con Lamine Yamal, quien intenta poner la raza en el palo más lejano. Sin embargo, y para las portadas, Livakovic hace un atajadón y así evita el 4-0 a favor de España. Después vendría una jugada en el minuto 58 para Croacia, en la cual se ensucia un poco la jugada y podemos decir que entre Cucurella, Unai Simón y Dani Carvajal, que hasta entonces había estado jugando un partidazo, salvan las papas para España. Y quiero también mencionar a Dani Carvajal, que creo que hizo un buen partido, es un muy buen partido. Un jugador que defensivamente estuvo bastante bien, ofensivamente funcionando como apoyo sin hacer desdobles obviamente, pero funcionando como apoyo para poder darle continuidad al juego. Estuvo bastante acertado. Y vuelvo a repetir, defensivamente, yo creo que hay que destacar mucho la frialdad, la seguridad y la jerarquía con la cual resolvía varias jugadas. Y es que creo que jugar en el área cuando tienes a todo el equipo rival encima y poder tomar una decisión acertada no es para cualquiera. Creo que habla muy bien de Carvajal y toda la espalda que tiene, que creo que ya es un jugador experimentado que ha pasado muchas experiencias en su carrera y que sin duda alguna puede darle un gran rendimiento, creo yo, el mejor rendimiento en su carrera a nivel de selecciones a España en esta Eurocopa. El otro lateral, Cucurella, también estuvo bastante bien. Creo que algo que rescatar de él, primero su juego ofensivo, que también no hizo el desdoble en el encuentro, pero sí es cierto que también fue muy buen apoyo. Y otra cosa también a destacar es que ganaba las divididas, que es algo que quizás a España muchas veces en el pasado se le reprochaba mucho, que no era un equipo que iba mucho al contacto físico y que le costaba cuando un equipo rival se lo proponía. Y en este caso Cucurella fue ese jugador que aparte de ser un jugador de buen pie y que darle salida limpia a España, también era un jugador que ganaba las divididas y que no tenía miedo de ir con todo cuando la jugada lo requería. Más adelante en el minuto 64 lastimosamente se siente Morata y vamos a ver, ojalá que llegue para el siguiente partido porque sin duda alguna Morata en esta versión le es muy útil para España y ojalá que pueda, tan solamente sea algo leve y pueda jugar para el próximo partido. Ya después, aproximadamente por el minuto 70, el partido baja bastante la intensidad y obviamente las ocasiones se comienzan a ver menos. Sin embargo, Unai Simón tenía un plan totalmente distinto para el partido y es así en el minuto 77 en el que se complica y Maher le gana la pelota. Finalmente Petkovic sería el jugador quien estaría solo frente al arco para poder definir. Sin embargo, Rodri, hay un contacto leve, entiendo yo, y creo que Petkovic siente el contacto y se termina por tirar. De todas maneras, entiendo que lo desestabiliza un poco y es penal. Creo que aunque no hubiera caído, lo desestabiliza impidiendo marcar el gol y se considera penal. Quizás un poquito polémico es que solamente se le había sacado a María Rodri. Entiendo que el árbitro interpretó de que no le fue tampoco o mejor dicho, no le fue con la intención de cortarlo, creo yo. No encuentro otra explicación y que simplemente ese contacto involuntario de todas maneras termina
por evitar que Petković pueda convertir el gol para Croacia. Es así como se pita penal y en la ejecución del penal Unai Simón le ataja el tiro a Petković, sin embargo Perisic gana el rebote y asiste a Petković, así convirtiendo el descuento. Sin embargo, el VAR vería que Perisic habría invadido el área y como tiene una participación directa en la jugada de gol, el árbitro determina que esta jugada se debe de anular y que era saque de arco para España. No habrían muchas más incidencias en el encuentro y el partido terminaría por el marcador de 3-0. Me parece que igual España es un rival bastante duro, o que va a ser bastante duro en esta Eurocopa. No solamente tiene muy buenos titulares, sino también muy buena banca. De hecho, los jugadores que entraron, me parece que Mikel Merino tuvo una actuación buena, no desentonó para nada con respecto al rendimiento que tuvieron Pedri y Fabián Ruiz. Lo mismo para Dani Olmo, que se le veía mucho más tirado a la izquierda en ocasiones. Ferran Torres, creo que, bueno, comparado a Ferran Torres con el rendimiento que tuvo Lamine Yamal, si bien es cierto, no fue tan bueno como el rendimiento de Yamal. Creo que también es rescatable y destacable su intención de ser ofensivo en el partido. De hecho, intentó rematar el arco en unas ocasiones. Y que creo que en un momento que por ahí Yamal no esté teniendo su mejor partido, puede ser una buena opción. Martín Zubimendi también tuvo un buen ingreso y Mikel Oyarzabal me parece que estuvo bastante bien, estuvo a la altura de las expectativas. Después el resto de suplentes que no entraron, yo creo que tienen un nivel bastante interesante. Por ejemplo, Joselu, quien está en Real Madrid y tiene, creo que 33, 34 años, no estoy seguro. Pero sabemos que es un jugador que cuando el partido está friccionado, tranquilamente puede entrar y puede convertir jugadas buscando el juego aéreo. Después Alejandro Grimaldo, quien creo que también es un gran lateral. Aymeric Laporte, que me parece que en realidad Aymeric Laporte va a ser titular, sino que está pasando por un tema de una lesión o está en una recuperación. Está Jesús Navas, que creo que Jesús Navas no necesita presentación, es un jugador que conocemos de su calidad. Y Fermín López, que creo que estos son los jugadores que tiene España en la banca, que son los más destacados. Sin duda alguna tiene un equipo titular más que interesante y una banca que también es interesante. Pero me gustaría saber, ¿tú qué opinas de este partido? ¿Qué opinas también de Croacia, del rendimiento bajo que tuvo, de España, si es más mérito de España o de mérito de Croacia? Te estaré leyendo en los comentarios. No te olvides de darle like al video si te ha gustado y compartirlo con las personas que creas que pueda ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te avise cuando suba videos. En la descripción están mis redes sociales por si quieres seguirme o quieres hablar conmigo de algún tema de manera más directa, alguna recomendación para un video puede ser. Y también al lado derecho de la pantalla está el QR de mi Yape por si quieres colaborar con el canal de manera voluntaria y monetaria. De momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.